Sierra de Historias, con Alberto Garín. El Atheneum de Helsinki es el Museo de Bellas Artes de Finlandia, concebido en el siglo XIX como verdadera academia dentro de unos cánones muy clasicistas. En la actualidad se ha convertido en el principal contenedor del arte desarrollado desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX por parte de artistas finlandeses, algunos nórdicos y otras obras de arte de otros artistas europeos que han llegado hasta la capital de Finlandia. A la larga lo que tenemos aquí es la reunión de un museo que muestra las últimas corrientes más clásicas, las que irían desde los estertores del barroco hasta el neoclásico, junto a los primeros movimientos contemporáneos, impresionistas, fauvistas, la primera abstracción. Eso que en otros países exige más de un museo. Pensemos en París, la suma del Louvre más el Museo d'Orsay, o en Madrid, la suma del Museo del Prado más la primera parte del Reina Sofía. Obviamente, el Atheneum de Helsinki no se puede comparar con los grandes museos europeos porque sus dimensiones son muchísimo más reducidas y la nómina de artistas que nos encontramos aquí, como decíamos antes, son sobre todo nórdicos, en especial finlandeses, poco conocidos fuera de su área geográfica. Y sin embargo, el Atheneum tiene un par de virtudes que le hacen profundamente atractivo. La primera, como digo, estamos en la evolución del arte europeo desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Y aunque sea a través de artistas poco conocidos, esa evolución está muy bien marcada. Podemos entender las diferentes vanguardias que se sucedieron a lo largo de esas dos largas centurias. Y podemos entenderlo, y esta es la segunda virtud, recorriendo un museo que, no siendo un atractivo de las grandes rutas turísticas, se puede recorrer de una forma tranquila, amable, que te da una libertad para moverte entre las salas que es poco habitual en otros museos de este mundo. A la larga, lo que conseguimos en el recorrido del Atheneum de Helsinki es sumergirnos en todas esas corrientes de la vanguardia europea, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, que podemos encontrar en otros museos de Europa, pero que aquí nos van dando estas pinceladas de buena calidad, de muy buena calidad, que nos permiten entender la evolución de ese arte europeo. En ese momento, el Atheneum de Helsinki, un museo que quizás no tuviéramos en mente a la hora de sumergirnos en ese arte europeo, puede convertirse en una singular referencia. Una vez más, no con grandes nombres, pero sí con artistas de muy buena calidad, presentados en un ambiente realmente atractivo. En Helsinki, la capital de Finlandia, frente a la estación de ferrocarril desarrollada a comienzos del siglo XX por Saarinen, se encuentra situado el Atheneum, el Museo de Bellas Artes finlandés, terminado en 1887 por el arquitecto Theodor Euger, que empleó un estilo neorrenacentista propio de estas épocas historicistas de la segunda mitad del siglo XIX. Y en la decoración de la fachada colocó toda una proclama de lo que consideraba que debía ser este a la vez museo y academia de bellas artes, con 3 bustos significativos dedicados al escultor Fidias, al arquitecto Bramante y al pintor Rafael. Insisto, toda una proclama de cuál era la concepción artística que había de defenderse en el interior de esta institución. Una institución que sigue teniendo arquitectónicamente todos esos remanentes de finales del siglo XIX, claramente historicistas, pero que al final ha sabido adaptarse al mundo contemporáneo, puesto que se ha convertido en un receptáculo donde Finlandia exhibe una destacada colección de arte desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Es cierto que no es una colección mundialmente conocida, pero como vamos a tener ocasión de ver, sí toca a todos los palos, todas las escuelas artísticas que se pusieron en marcha en ese 2 largas siglos que tenemos del XVIII hasta el XX. Llevamos varios años
produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Con todo es cierto que el Atheneum curiosamente es famoso no por los estilos en la evolución que estamos hablando, sino por haber sido el primer lugar, el primer museo donde se exhibió públicamente una obra de Vincent van Gogh. La calle de Auvers-sur-Oise es el título de este cuadro, terminado hacia 1890 y que comenzó a exhibirse en 1903, insisto, el primer Van Gogh exhibido en un museo, o que cuenta con obras de otros artistas también más conocidos, pero no en el terreno de la pintura, sino en el de la arquitectura, como Le Corbusier, quien sin embargo también hizo sus pinitos en este mundo de la pintura. Y en el Atheneum de Helsinki tenemos una obra de Le Corbusier, una obra dentro de ese estilo que él y los suyos llamaron purismo, por ser capaz de ir más allá del cubismo, que para Le Corbusier y sus colegas era un estilo demasiado decorativo, que no era capaz de lograr esa abstracción, esa forma hiperracional de enfrentarse al arte. Bueno, una obra de Le Corbusier titulada Dos mujeres, y que es de las pocas obras del arquitecto de origen suizo que hoy podemos ver exhibidas en algún museo. Pero estas dos anécdotas no nos han de hacer olvidar cuál es el objetivo final del Atheneum, concebido, insisto, como un museo de bellas artes. En ese sentido, se ha lanzado una nueva programación basada en 4 ejes fundamentales: la edad de la naturaleza, las imágenes del pueblo, la vida moderna y el arte y el poder. Aunque al final es curioso, por más que se han tocado esos palos temáticos y pareciera que cada sala está dedicada a uno de ellos, la cronología manda, y a lo mejor esas diferentes temáticas son las que son en base a esa cronología. Y así tenemos unas primeras estancias donde es posible ver una serie de retratos, sobre todo de familias nobles, burguesas. Estamos a mediados del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, dentro de esas formas que podríamos definir como rococó, neoclásico, en cualquier caso, una búsqueda de un clasicismo muy realista, con las proporciones muy correctas, muy figurativas, que muy rápidamente, cuando entramos en el siglo XIX, dan el salto hacia esa otra temática tan interesante desarrollada durante ese siglo XIX, coincidiendo con la Revolución Industrial, donde hablamos de una pintura social, una pintura que trata de reflejar el mundo contemporáneo que rodeaba a los artistas sin concesiones a ningún tipo de magnanimidad hacia ese mundo contemporáneo. Lo llamativo está en que en muchos casos es una pintura social que llega hacia la crítica, hacia la denuncia por algunas formas de vida, por algunas situaciones que podían soportar las familias, que para estos pintores convertidos en portavoces reivindicativos de la sociedad, eran dignos de ser tenidos en cuenta. Aquí, en esta pintura social, en esta pintura del XIX, ya tenemos alguna figura destacada, como Helen Scherfig, que se preocupó, como otros artistas de su tiempo, en Finlandia y fuera de Finlandia, en competir con la fotografía. Pensemos que desde mediados del siglo XIX ya tenemos la fotografía puesta en marcha y parecía imposible mirar hacia la realidad y retratarla
con el pintor si ya eso es algo que se podía hacer con una cámara de fotos de manera más inmediata y en muchos casos pudiendo reproducir las imágenes deseadas de una forma más continuada? ¿Por qué seguir pintando con esa dosis de realismo? Pues en gran medida por esa crítica social, porque en muchos casos la fotografía iba a ser empleada más como una imagen, digamos, de recuerdo, como una imagen de prestigio, mientras que la pintura podía aún apelar a otra forma de expresar la realidad en donde se pusiera mayor sentimiento, se colocara mayor fuerza en esas imágenes y así poder explicar elementos que a lo mejor el fotógrafo todavía no era capaz de captar. Lo vemos en este cuadro del convaleciente de Scherfbeck, donde tenemos toda la situación de debilidad de este niño sentado en su sala, mirando tiernamente una flor marchita. ¿Hasta qué punto se podía conseguir eso a través de la fotografía? En esos momentos quizás todavía podían plantearse alguna duda de hasta dónde podía llegar esa fotografía y todavía había sitio para convertir la pintura, insisto, en ese portavoz de denuncia, de crítica social. Hemos de pensar, de nuevo, que esto no es algo exclusivo del mundo finlandés, todo lo contrario. Los finlandeses lo que estaban haciendo, si en esas pinturas de los retratos de la nobleza del XVIII, dentro de modas neoclásicas rococós, estaban imitando las modas europeas, en este siglo XIX, en esta pintura social, en muchos casos de crítica social, están imitando las modas del resto de Europa. Lo que viene a demostrar que Finlandia, pese a su posición esquinada en el continente europeo, no por eso tenía los ojos muy abiertos a lo que podía estar ocurriendo. En muchos casos porque estos artistas acudían a formarse a academias en Francia, sobre todo en París, o a academias en Alemania. De esa manera, también entraron en otra de las modas que se pusieron en marcha en estos tiempos, la pintura de historia con claros barnices nacionalistas. Aquí destaca la obra de Akseli Gallen-Kalleja, que hizo una serie de cuadros retomando todo el poema lírico de la Kalevala, donde en principio se recuperaban historias, dichos de las tradiciones finlandesas remontando hasta la Alta Edad Media, como esta leyenda de Aino que estamos viendo ahora, pero una Kalevala que se recopiló en 1835 y donde la cantidad de invención de este siglo XIX en un afán por reforzar, en este caso, el nacionalismo finlandés, supera con creces lo que realmente podía ser originario de ese mundo medieval. De nuevo, una pintura de historia, una pintura que apelaba a las raíces nacionalistas que se estaba dando en el resto de Europa. Una vez más, los artistas finlandeses entendiendo que eran capaces de mirar hacia esa Europa y entender lo que estaba sucediendo allí. En paralelo una pintura de historia, una pintura del paisaje propiamente finlandés. Pero es curioso, porque si algo llama la atención en estos artistas de pintura de historia, es cuando pintan historias que no son finlandesas, como esta obra que estamos viendo de una procesión en Roma, donde el artista lo que hace es retomar una serie de arquetipos romanos de ese siglo XIX y reunirlos, el artista es Severin Falkman, y reunirlos de una forma casi cómica, porque está exagerando muchas de las actuaciones de lo que podía ocurrir en Roma. Entonces es alguien que ha podido visitar Roma, ha tomado notas, cómo visten las mujeres, cómo visten los prelados religiosos, cómo procesionan los que van cubiertos con sus capuchas, y el resultado es una composición que se aleja mucho de la realidad de lo que podía ocurrir en Roma, pero que se acerca mucho a los estereotipos que un finlandés podía tener en su cabeza del mundo romano, o como vemos en esta obra, del mundo andalusí, del mundo nazarí. Interesante esa búsqueda de esas historias costumbristas ajenas que se convierten en auténticos estereotipos. A partir de ahí recordemos que lo que va a suceder en Europa a partir de 1860-70 es que toda esa pintura social va a adquirir una nueva forma de ser elaborada cuando los artistas impresionistas comienzan a trabajar con esos nuevos trazos, esa nueva forma de lanzar la pintura que va a conseguir que se pueda observar la pintura de una manera diferente, perdiendo realismo, cierto, pero generando una sensación
una impronta más fuerte en el espectador, insisto, gracias a esos trazos muy luminosos, muy fuertes que pueden ir desarrollando. Y obviamente eso es algo que se puede emplear sin dificultad en la pintura social, en la pintura de historia, en una pintura de historia que en algún caso puede ser de un costumbrismo, de nuevo, completamente alejado de la realidad, o llegando más lejos, cuando esos impresionistas, siguiendo el paso de Cézanne, ya fueron diluyendo por completo el dibujo y comenzando a trabajar sobre formas geométricas puras en una composición de manchas de color. Estamos ya en ese precubismo que también nos vamos a encontrar en estos finales del siglo XIX en la pintura finlandesa, porque la mayor parte de los artistas que estamos mencionando son finlandeses. En algún caso podían haber nacido en Suecia o en Rusia, pero todos ellos terminaron por desarrollar su vida y su producción en la propia Finlandia. Obviamente, cuando llegan estas modas del precubismo asociadas a ese Cézanne hipergeométrico que trabaja con manchas de color, lo que estamos haciendo es, de forma inevitable, comenzar a abrir las puertas en Finlandia, como ya había ocurrido en el resto de Europa, a la posibilidad del arte completamente afigurativo, es decir, ir viajando desde esa descomposición geométrica hacia formas más abstractas. Claro, en ese sentido, la primera modificación importante que se va a hacer es la de jugar con los colores. Siguiendo la onda de los impresionistas y sobre todo de Cézanne, es no solamente empiezo a geometrizar la realidad, sino que los colores que aplico sobre esa realidad no tienen por qué ser los auténticos, pero sí que nos pueden permitir identificar lo que vemos. Sí podemos distinguir el área, como vemos en este cuadro, el área del mar del área de la costa, más allá de que la figuración precisa de lo que estoy viendo no esté bien definida. O sí puedo establecer un bodegón donde ni las formas de las botellas, ni de las jarras, ni de los alimentos son reales, pero yo sí puedo entender lo que estoy viendo hasta ya llegar a la abstracción. Una abstracción en la que puedo diluir por completo cualquier tipo de figurativismo, y entonces hay que hacer ese ejercicio de interpretación de lo que el artista trata de transmitir. Aquí es importante la labor de Sam Bunny, que fue el introductor de esta corriente de abstracción en el arte finlandés, más allá de que esta obra que estamos viendo, este retrato que estamos viendo de Sam Bunny, de su ultimísima etapa, ya hubiera vuelto a un mayor figurativismo, si bien jugando con esa geometrización de la realidad y ese uso alternativo de los colores ajenos a esa realidad. Pues bien, siguiendo en ese camino de estar siempre apuntado a lo que ocurre en Europa, podemos llegar al famoso realismo moderno. Quizás Edward Hopper, que no es finlandés, por supuesto, es un gran claro representante de esa vuelta a la figuración, pues siguiendo la estela de gentes como Edward Hopper, tenemos, por ejemplo, la obra de Tove Jansson, que es una dama que se basó claramente en esos principios del realismo moderno, más allá de que buena parte de su trayectoria artística fuera como dibujante de tebeos. Y en paralelo vamos a tener algunos artistas que se apuntan a las corrientes naif, una idea que había comenzado ya en la segunda mitad del siglo XIX en Francia, con gentes como Henri Rousseau, el aduanero, que buscaban un dibujo mucho más simplificado, mucho más sencillo, y que por lo general tendían a retratar la realidad cotidiana, algo que derivará hacia ese naif indigenista del mundo americano ya de mediados del siglo XX, pero que en el caso de Finlandia lo tenemos con la obra de gentes como Juho Kikinen, que va a ser alguien que va a tener esa pincelada suelta, esa forma, insisto, casi de cómic, de tebeo, a la hora de representar la realidad. Una realidad en la que sobre todo apela a personajes tradicionales de su mundo finlandés, con ese tratamiento ingenuo, espontáneo, propio del arte naif, y que de nuevo muestra cómo hay artistas finlandeses que se asoman a lo que están haciendo otros artistas en el resto de Europa. Y el recorrido por este mundo del Atheneum se cierra con el arte geométrico. Un arte geométrico en el que lo que nos vamos a encontrar es
ese gusto por la abstracción absoluta. Recordemos un arte geométrico que nace de los estudios de los Mondrian, los Kandinsky en los años 20 y que va a ser exitosísimo en toda Europa en los años 50 hasta los años 70, y que también en el Atheneum de Finlandia vamos a tener algunas obras representativas, siempre de artistas finlandeses que fueron capaces de apuntarse a esa otra corriente artística que se había desarrollado en Europa y que, a pesar de que es la sala más concentrada, en la que tenemos el número de obras más reducidas, el guiño final hacia la modernidad, y eso que cuando comenzamos el recorrido por el Atheneum se comienza precisamente por esta sala, pero que pone el punto final a las colecciones permanentes del Atheneum, mostrando ese viaje que se hace desde la pintura del retrato de la nobleza neoclásicos hasta este arte geométrico de la segunda mitad del siglo XX, mostrando toda esa evolución. En definitiva, el Museo Atheneum de Helsinki no es un referente internacional, no está presente en la memoria de los turistas que recorren el mundo. Es un museo pequeño, es un museo muy fácil de visitar, muy agradable en su recorrido, pero que sobre todo a esa virtud primera de ser muy fácil de visitar se añade esa singular evolución que tenemos de todos los estilos europeos de forma concentrada y con maestros que, sin ser claramente significativos, demuestra que tuvieron muy buena mano. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.